Llanos Honorado pregunta: hola Jorge, ¿crees que China le va a dar armas a Rusia? Bueno, esta es una pregunta de mucha actualidad. Estados Unidos ha advertido a China de que no le dé armas a Rusia. De todos modos, el otro día leí un informe por el cual cierto tipo de armas, de algún modo u otro, China ya le da a Rusia. Pero se refiere, evidentemente, la pregunta y la advertencia de Estados Unidos se refiere a algo más intenso en materia de ayuda militar, digamos, a Rusia. Uno de los problemas de las armas en esta guerra es que en el escenario de guerras de los estados mayores no estaba prevista una guerra de este tipo que se parece más a la de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con el desarrollo de las armas nucleares, etcétera, con el desarrollo de la cohetería, se pensaba que la lucha en el territorio, cuerpo a cuerpo, era un asunto antiguo. Miren, les voy a contar una anécdota, un hecho. Había un secretario de Defensa de Estados Unidos que se llamaba Donald Rumsfeld. Y él fue el que diseñó la primera invasión a Afganistán. Él tenía la siguiente teoría: no hacía falta más tropas, no hacía falta infantería, bueno, salvo un mínimo. Es decir, un país, Estados Unidos podía derrotar a otro país apelando a la aviación, apelando a los cohetes. Era una fantasía interesante. ¿Cómo defendemos el principio de la guerra, el principio del lucro de la guerra, el principio de la conquista de otro país, sin tener que pagar el precio de que vengan ataúdes con nuestros propios soldados a nuestro país y los trabajadores de nuestro país nos pasen la factura? Son fantasías, pero existen. El capitalismo tiene más fantasías que los trabajadores. Por ejemplo, en una época, con el crecimiento de la especulación financiera, salieron infinidad de libros sobre la muerte del trabajo. Es decir, el mundo podía vivir sin trabajar. Era la fantasía de un especulador financiero. Como se levantaba a la mañana apostando una acción y a la tarde cambiaba, y si le habían ganaba plata, decía, bueno, no necesito la intermediación del trabajo. Y entonces ahí vino la fantasía de la cuestión del trabajo. Esta es una fantasía que quedó totalmente refutada en el hecho de que si el trabajo no es necesario, ¿por qué todo el mundo impulsa flexibilidad laboral? ¿Por qué impulsa la mayor y más intensa explotación del trabajo como nunca se ha visto? Es decir, en definitiva, la acumulación de capital depende de la explotación, digamos, de la fuerza de trabajo. Entonces, en esta guerra, como consecuencia de este diseño bélico que tenían los estados mayores, empiezan a aparecer faltantes como tanques, empiezan a aparecer faltantes como municiones, empiezan a aparecer como faltantes instrumentos de guerra en los que hay una producción, pero una producción limitada. Y en este momento el ejército ucraniano tiene una crisis de municiones. Y los países de la OTAN han tenido que tomar disposiciones para ver cómo incrementan a tiempo la producción de municiones para dársela a Ucrania. Por ejemplo, salió esta noticia: Ucrania en un día gasta más municiones que toda la producción mundial de la OTAN de municiones. ¿Por qué? Porque es una guerra de características antiguas y además es una guerra entre grandes potencias y por lo tanto... Lo mismo ocurre con los tanques. Hay una crisis de tanques no solo de parte de Ucrania, sino también, digamos, de parte de Rusia. Entonces ahora van a enviar tanques la OTAN a España, los Leopard, los tanques alemanes, y ahora Polonia ha comenzado el envío de aviones, algo que se suponía que la OTAN tenía prohibida para que no fuera el pretexto para declarar abiertamente que la guerra es entre la OTAN y Rusia, como efectivamente lo es. Entonces,
China puede ser un proveedor de armas. Ahora, ¿qué ha hecho China? China lo que ha hecho es algo realmente hábil en materia diplomática. A pesar de que la Biblia dice que solamente cuando llegue el Mesías se juntarán el lobo y el cordero, logró juntar a Irán con Arabia Saudita, que estaban enfrentados militarmente en muchos lugares, competidores del petróleo, y que como representan a ramas diferentes de la religión islámica, tenían además una guerra de religión, y ha mediado entre ellos, y entonces Irán y Arabia Saudita ahora han reanudado relaciones diplomáticas. Y han entrado de alguna manera en el cuadro de esta guerra, en el campo pro-chino de esta guerra, que es un campo de cierto apoyo a los rusos, pero en el cual juegan con intereses propios. Entonces ha presentado un plan de paz, al cual Estados Unidos rechazó, pero que hace una gran concesión a Ucrania, teniendo en cuenta lo que dice Rusia, que preserva la unidad territorial de Ucrania. Es decir, que si el plan chino fructificara, los rusos se tienen que ir de Ucrania. Pero empieza con un cese del fuego desde las posiciones en que están ahora. Con ese argumento, con el argumento de que ahora no se va con el cese del fuego, la OTAN, lo rechaza. Es decir, que China está buscando, efectivamente, lograr una salida a esta guerra. Y quiere aprovechar para lograr esta salida el desangre del ejército ucraniano, la falta de municiones, la falta de tanques, la falta de entrenamiento. Quiere aprovechar también las rebeliones que hay en Europa contra los países de la OTAN. Por ejemplo, la francesa, la más significativa, la declinación gigantesca del gobierno de Macron, la declinación gigantesca del gobierno alemán de Schröder. Francia y Alemania están casi desaparecidos en este proceso, y levanta cabeza Polonia, levanta cabeza Estonia, Lituania, países absolutamente menores. Y quiero aprovechar la crisis bancaria, que se ha cargado a un banco como el Credit Suisse, pero que en realidad ha puesto en evidencia un tendal de crisis bancarias que van a estallar todas en el próximo periodo. Entonces le dice a los norteamericanos: mirá, vos me rechazás el plan creyendo que es contra vos, pero es tu salvación. El problema es que la mediación de China en esto significaría para Estados Unidos un recule en todo lo que son las sanciones que ha tomado contra China en la competencia comercial contra China. Porque China ganaría tanto estatus con esta mediación que la posibilidad, la capacidad de Estados Unidos de seguir con las sanciones contra China no podrían funcionar. Le voy a dar un ejemplo. Quiere eliminar a TikTok de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque es una aplicación china, muy usada. Por ejemplo, la otra, hay que licitar en Brasil y en Argentina 5G y después 6G. Entonces está Huawei. No lo va a poder prohibir si China juega este tipo de rol. Pero China está explotando aquello. Y lo que le está diciendo es lo siguiente: yo te estoy dando una salida a esto. Ahora, si en el rechazo de esta salida ustedes escalan la guerra, yo no voy a dejar a Rusia sola. Vamos a una alianza militar con Rusia. Y la guerra va a tener características brutales o de extensión política, de extensión territorial, que todavía no tiene. Le voy a hacer una observación una observación importante, que parece que no, pero lo es. Y tiene que ver con Lula. Lula va a viajar a Pekín ahora. Y Lula apoya la mediación de China en la guerra entre Rusia y la OTAN. Brasil nunca se animaría a adoptar esta posición si no hubiera averiguado ya en un montón de lugares que el margen para esta mediación existe.
Y la prueba de que existe es que China lo único que hace es formular con otras palabras lo que ya plantearon Kissinger y Elon Musk, que fueron menos generosos con la OTAN de lo que es China, porque Kissinger acepta que una parte de Ucrania quede con Rusia y China dice no. Una vez que llegó a un acuerdo, los rusos se van de Ucrania. Otra cosa que me olvidé, pero cerramos con esto. Probablemente muchos de ustedes lo saben. Ucrania en el pasado votó el ingreso a la ruta de la seda con China. Es decir, que Ucrania ya ha estado buscando financiamiento extra-OTAN antes de la guerra, o mientras preparaba la guerra, ya estaba buscando. ¿Y por qué es importante esto? Porque la reconstrucción de Ucrania después de la guerra va a llevar un dinero fenomenal. Y el papel de China en la reconstrucción es fundamental. El único que todavía no ha dicho no a la propuesta de China es nada más y nada menos que un hombre de derecha, pro-nazi, que ocupa la presidencia de Ucrania, que se llama Volodymyr Zelensky. Y seguramente todavía no dijo no, porque comparte la caracterización que estoy haciendo.